Muchas gracias, presidente Lagos. La verdad es que el riesgo de invitarlo a usted a estos seminarios es que uno se queda sin mucho que decir. Me va usted a ahorrar la necesidad de entrar en muchos detalles porque creo que ha hecho un análisis muy agudo de los distintos trabajos y voy a poder avanzar muy rápido hacia la parte final de la presentación. Creo que la propuesta que queremos poner en discusión el día de hoy se sostiene en un dato de la realidad y en una afirmación de un objetivo político. El dato de la realidad es, como ha dicho el presidente Lagos, el hecho de la desigualdad territorial. El objetivo político es el señalamiento de que Chile tiene todas las condiciones y todas las capacidades para avanzar en superar esta dimensión de la desigualdad del país. La propuesta, como ha comentado el presidente, es una construcción colectiva. Han participado en primer lugar un equipo técnico, 15 especialistas de distintos sectores que trabajan no en RIMIS ni en la Fundación Democracia y Desarrollo, la mayoría de ellos en otras think tanks, universidades, centros de reflexión de Santiago y en regiones. Han colaborado en este esfuerzo también la Fundación, que preside el presidente Lagos, el Quinto Poder, como ya se mencionó, y también las universidades de Talca, de Los Lagos y la Católica del Norte, que nos permitieron realizar unos importantes seminarios donde estas ideas fueron debatidas y enriquecidas significativamente. Además, junto con el Quinto Poder, desarrollamos unas plataformas que nos permitieron una sustantiva participación ciudadana, algún resumen de estas ideas y de estas propuestas que nacen desde las redes sociales va a ser presentado en algún momento a través de un video. Sin embargo, quiero afirmar que la forma en que yo estoy resumiendo y presentando este trabajo colectivo no ha sido revisada por todos mis colegas y por lo tanto es posible que ellos no quieran hacerse cargo de todas las planteamientos que aquí se hagan. La primera parte de la presentación tenía que ver con dejar bien establecido el hecho de la desigualdad territorial. Y creo que el presidente ha hecho innecesario avanzar demasiado, meternos demasiado en este tema, porque creo que lo ha graficado muy bien. Baste decir que el 27% de la desigualdad de ingresos total del país, que sabemos que es muy grande, se explica por la desigualdad en los ingresos entre las familias, 27%. El resto es la desigualdad de ingreso por género, por etnia, por clase social. Pero 27% de esta desigualdad no desaparecería aunque redujéramos la desigualdad de género o la desigualdad, por ejemplo, étnica. En la base de esta desigualdad está la forma extremadamente concentrada en que se genera la riqueza nacional. Ya lo señalaba don Ricardo Lagos. Antofagasta, con 3% de la población, genera el 10% del producto, pero solo le corresponde después el 3% del ingreso per cápita. Mientras que Santiago se sirve con la cuchara grande, con solo el 40% de la población, produce el 48% del producto, pero se queda con el 54% del ingreso autónomo. Junto con Antofagasta hay varias otras regiones, Atacama, Coquimbo, O'Higgins, que también son castigadas en esta repartición de la pobreza. Y ninguna otra región del país se favorece en la medida como se favorece Santiago. Una diferencia de 6 puntos porcentuales en Santiago entre su aporte al PIB y su captura del ingreso per cápita, y le sigue la Araucanía con menos de un 1%. Ya lo dijo el presidente, no voy a ahondar, tenemos grandes especializaciones territoriales y efectivamente una concentración de las actividades económicas más intensivas en conocimientos. La región metropolitana concentra la mayoría de las empresas del país y además tenemos una estructura de empresas a lo largo del territorio nacional
que hace muy complejo el desafío de la transformación productiva, porque a excepción de Antofagasta y de la región metropolitana, el resto de las regiones del país son regiones de micro y pequeñas empresas, fundamentalmente. La brecha de ingresos entre hombres y mujeres también se refirió el presidente, y tenemos diferenciales espantosos en algunas regiones. Es un problema nacional, es un problema de todas las regiones, con la notable excepción de la Araucanía, que en general sale muy mal parada en todas estas comparaciones regionales, pero aquí sale mejor que las demás. Pero a pesar de que es un problema regional, es un problema mucho más agudo en algunas regiones que en otras, por ejemplo Magallanes. También se señaló la diferencia en las capacidades de los distintos municipios de acuerdo a su tamaño para contribuir al esfuerzo educacional, de tal forma que los municipios más grandes, los municipios de las comunas más pobladas, pueden aportar hasta 35 o 40% más que los municipios de las comunas menos pobladas. El trabajo de Miguel Crispi sobre acreditación de la educación, la acreditación, el porcentaje de los cupos de la educación superior acreditados, en naranja son los cupos sí acreditados, aquí hay un error, y vemos regiones que tienen la mayoría de sus cupos universitarios acreditados y otras que tienen 0. Y esta gráfica a mí me parece particularmente importante porque creo que es un buen predictor de que si no hacemos algo respecto a esta desigualdad territorial, verdaderamente la gran mayoría de las regiones de Chile tienen poco futuro en términos de su desarrollo económico, lo que ya señalaba el presidente. Algunas regiones que tienen una total incapacidad, lo que tenemos aquí, perdón, déjenme explicar, en esta barra horizontal son el nivel de puntaje en la prueba PSU, más de 650, 450, y aquí el porcentaje de los alumnos de la educación superior que se queda a estudiar en su región de origen. Hay regiones que pierden al 100% de sus alumnos, no retienen a prácticamente a nadie, y luego otras regiones que varían entre 30 hasta 80% de los alumnos que migran. Si este tipo de factores no son revertidos, la verdad es que uno dice cuál es el futuro del desarrollo de estas regiones. Lo que ya se señaló sobre médicos, es verdad, también un problema nacional, pero tenemos, salvo la región metropolitana, el resto del país es el doble de agudo este problema que nos afecta a todos. Y ha unido a estas dimensiones o a estas expresiones de la desigualdad territorial, este hipercentralismo. Hipercentralismo que se expresa en una ausencia de una masa crítica de capacidades en las regiones para poder hacerse cargo de su desarrollo, y no solo a nivel de los gobiernos, a nivel de las empresas, a nivel de la sociedad civil, a nivel de los distintos estamentos sociales. Lo que ya se señalaba sobre los bajos montos de inversiones regionales, el hecho de que los gobiernos regionales y municipales fundamentalmente son agentes administrativos y no actores políticos, como debería suceder en una democracia avanzada. Y finalmente lo que esto dice es que el devenir de las regiones está determinado por agentes externos. Las regiones son, por ponerlo de alguna forma, niños menores de edad, donde hay un padre que decide por ellos, con el agravante de que este padre suele ser poco generoso en la repartición de las oportunidades y la riqueza. Y la novedad, claro, es que estos niños han empezado a gritar y a rebelarse, y por eso estamos discutiendo este tema. La segunda parte de la afirmación inicial es que esta desigualdad puede ser superada. Creemos que parte del problema que enfrentamos es que Chile ha contado con un instrumental muy limitado y muy poco eficaz. Los problemas que estamos presentando en estos 9 trabajos, en este resumen, son problemas realmente profundos y estructurales. Y no veo cómo así avanzáramos tremendamente en descentralización administrativa, que es lo que hemos hecho fundamentalmente, cómo ese avance en descentralización administrativa, por ejemplo, puede modificar las estructuras productivas, o la productividad de las empresas, o la calidad de la educación en las regiones. Simple y sencillamente, la forma en cómo hemos enfrentado el problema es insuficiente para dar cuenta de la magnitud del desafío. Descentralización administrativa, algunos planes, algunos programas
territoriales, en la CORFO, en la SUTERE, etc. Y sí, fundamentalmente descansamos para el desarrollo de las regiones en las políticas transversales generales que tiene el país. Algunas de ellas, es justo decirlo, con algunos criterios de discriminación positiva territorial, pero en lo fundamental, políticas transversales. Nuestra propuesta es que en el curso del próximo gobierno, que estamos a punto de elegir, debe ponerse en marcha un ciclo largo de desarrollo con cohesión territorial. Claramente este no es un problema que se puede resolver ni con creces en el marco de un gobierno de 4 años, pero sí lo importante es detonar un proceso que enfrente por primera vez este tema con seriedad. Entendemos por cohesión territorial fundamentalmente y en resumen la idea de que las personas deben de tener similares oportunidades, similares niveles de bienestar y similar capacidad de ejercer sus derechos independientemente del rincón del país donde vivan. El núcleo de estas propuestas es desarrollo territorial y sobre eso hablará con mucha más propiedad y detalle Mario Marcel en unos minutos. Pero la idea fundamental es decir, mira, no se trata solo de descentralizar y que Santiago arregle el problema de las regiones, sino cómo creamos condiciones en las regiones para que éstas puedan expresar su potencial de desarrollo. Cómo liberamos ese potencial que hoy día está de alguna manera amarrado, frustrado, y cómo generamos las capacidades duras y blandas para que ese potencial pueda surgir. Pero la descentralización es importante, es importante. Y es importante porque sin descentralización, particularmente política y fiscal, no solo administrativa, no hay actor posible del desarrollo territorial. ¿Quién se hace cargo del desarrollo territorial si no hay actores políticos con poder de tomar decisiones? ¿Cómo puede haber desarrollo territorial si los gobiernos regionales carecen de recursos y de competencia para decidir qué es más importante o qué es menos importante y cuáles los incentivos? Entonces, un primer elemento distintivo de nuestra propuesta es esta mancuerna en el corazón entre desarrollo territorial y descentralización para que se puedan constituir los actores de ese desarrollo territorial. Pero si todo dejamos a que vengan las regiones, no va a ser suficiente porque estamos partiendo, como decía el presidente al inicio de su plática, de estos diferenciales entre 2 y 43. Entonces no le podemos decir al que tiene 2, decir, bueno, ahora le damos todas las oportunidades y adelante amigo, haga su desarrollo. Que Dios lo bendiga. Tenemos que ser capaces de ayudar a estos lugares que tienen 2 y no 40, perdón, que tienen 43 y no 2 en mortalidad infantil, a nivelarles la cancha. Y para eso requerimos también políticas nacionales. No podemos hacer desarrollo territorial si la política educacional sigue sin hacerse cargo de las diferencias en calidad de la educación. No podemos hacer desarrollo territorial si el ingreso ético familiar le da los mismos cantidad de dinero a una familia independientemente de cuál es el mercado laboral que existe ahí, cuáles son las restricciones de acceso a bienes y servicios, cuáles son las oportunidades de que esa transferencia monetaria la pueda invertir en algo, etc. No podemos hacer desarrollo territorial si seguimos hasta el día de hoy, esto es realmente inaudito, sin saber cuántos pobres tiene cada una de las comunas de Chile, porque la encuesta CACEN, en el mejor de los casos, nos da promedios regionales. Y seguimos sin saber cómo se está focalizando comuna por comuna, qué niveles de pobreza, o si el Servicio de Impuestos Internos nos sigue diciendo que toda la tributación realmente es en Santiago y Las Condes, porque ahí están las casas matrices, y no sabemos qué porcentaje de los ingresos del fisco se generaron en qué regiones. Necesitamos entonces políticas sectoriales sensibles a estas brechas territoriales, a estas diferencias territoriales, diferencias en sus perspectivas, en sus potenciales, en sus puntos de partida, como ya ha dicho muy bien el presidente. Y necesitamos además políticas sectoriales dedicadas a la reducción de brechas. Esos diferenciales en salud no se los podemos solo dejar a que lo resuelva solita la región. Necesitamos políticas nacionales que digan, por ejemplo, como en esta idea de un Servicio Nacional de Educación, ¿no es cierto? Es decir, el país tiene una obligación solidaria
nivelar la cancha en las distintas regiones y no solo dejar que ahora lo puedan hacer las regiones con más libertad. Es una sola estrategia con varios instrumentos: cohesión territorial, descentralización administrativa, fiscal y política, políticas sectoriales de reducción de brechas y las políticas sectoriales generales sensibles a las diferencias territoriales. Pero no vamos a articular nada, porque esto es complejo, si no tenemos una idea de hacia dónde queremos ir. De ahí vienen las discusiones como las que insinuaba el presidente: 15 regiones o 6 regiones, Estado unitario o Estado regional, competencias entre el intendente elegido y un representante, atribuciones del gobierno regional o del gobierno nacional o del gobierno central. Esas son definiciones muy grandes que requieren la construcción, como ha dicho hasta el cansancio Enrique von Baer, durante años, ¿no es cierto?, de una idea de país, de una idea hacia dónde vamos y de un acuerdo político. Como hubo un acuerdo político, por ejemplo, en los años 90 que dijo, bueno, por el siguiente ciclo largo de 20 o 30 años se trata de mantener una economía competitiva y creciente, de reducir pobreza y de restaurar democracia. Ese tipo de ideas matrices que le dan dirección son indispensables, porque si no va a ser un picoteo de esfuerzos aislados. Y si tenemos que construir una visión compartida y un acuerdo político de largo plazo para esto, la pregunta es quién lo hace. Y nosotros tenemos la impresión de que la actual subdere con mucho se queda corta respecto a la magnitud de este problema. La subdere, en fin, ha hecho lo que ha podido, algunas veces mejor, para que no se enoje mi jefa Claudia Serrano, otras veces menos bien, pero claramente, aunque fuera espectacular en su desempeño, no cuenta con la capacidad, con la jerarquía para poder articular esta visión, este acuerdo político y conducir lo que es la acción de todos los ministerios y de todos los sectores del gobierno. Necesitamos un actor que tenga otro nivel de capacidades legales y políticas. Respecto a las propuestas específicas, son 57 las que están en los documentos, que están en su disco, que les han entregado. Ahí están estos documentos en extenso, sobre estos 9 temas que ya reseñó el presidente Lagos. Obviamente no vamos a presentar todas y simplemente quiero organizarlos en estos 4 grupos. Políticas de desarrollo territorial, partiendo por un fenomenal esfuerzo que se necesita hacer en serio de fortalecimiento de las capacidades. Y no solo las capacidades de los gobiernos, también de los gobiernos, pero también las capacidades de los empresarios, también las capacidades de la sociedad civil y sobre todo y muy fundamentalmente, y sobre esto hablará Gonzalo de la Maza, la capacidad de todos ellos de actuar en conjunto. Programas regionales de apoyo al desarrollo de las empresas, que conjunten en esfuerzos serios instrumentos que hoy día están totalmente dispersos. Los instrumentos de innovación por un lado, de fomento productivo por el otro, de empleo, de capacitación laboral, necesitan articularse regionalmente. En políticas de descentralización, el documento plantea, entre varias otras cosas, la creación por ley de un impuesto específico de beneficio regional y municipal sobre la base de las actividades y proyectos con externalidades territoriales negativas. Ya ha comentado el presidente las complejidades de la descentralización fiscal. También planteamos, como han hecho pues prácticamente todos los candidatos en este proceso electoral de las distintas coaliciones, la elección por sufragio popular del intendente e iniciar seriamente un proceso de transferencia o de traspaso de servicios públicos a estos nuevos gobiernos regionales. Hacemos el argumento de que esto tiene que ser un proceso gradual, que no puede ser una cosa de sopetón. Tal vez el modelo de la reforma al penal, ¿no es cierto?, la reforma al sistema penal que avanza gradualmente, que avanza por regiones, puede ser un modelo interesante de mover. Políticas focalizadas para el cierre de brechas. Estamos planteando la necesidad de un fondo de convergencia regional. Cuando se creó Chile Solidario, básicamente una idea central que ahí había de decir, mire, aquí hay un presupuesto de tal forma que si hay una familia que tiene una brecha respecto a sus derechos, ¿no es cierto?, ningún ministerio, ningún servicio puede decir no tengo dinero para atender estas brechas.
Nosotros estamos diciendo tenemos que tener un fondo de convergencia regional que permita a distintos servicios, a distintos ministerios decir, mira, tengo un presupuesto que me permite dar una atención preferencial a cerrar determinadas brechas. Y además pensamos que estas brechas no tienen que ser necesariamente las mismas. Distintas regiones pueden decir, mira, a mí lo que más me importa es la brecha de educación, yo quiero priorizar la brecha de salud, o yo quiero priorizar la brecha de tal tipo de infraestructura. Nos parece clave, porque nos espanta este dato de Miguel Crispi, ¿no es cierto?, un sistema de incentivos, ya sea para retener o para facilitar el retorno a las regiones de los alumnos de mejores resultados en la educación superior. En términos de las políticas sectoriales sensibles a las diferencias, hay una gran cantidad de propuestas en los documentos que ustedes tienen. Por ejemplo, planteamos que hay buena parte de los ministerios, de los presupuestos de los ministerios, no todo y no de todos los ministerios, pero hay buena parte de las acciones de los ministerios que son acciones totalmente territoriales. Y la ley de presupuestos que aprueba el Parlamento debería decir, mira, no solo es tanto el presupuesto de obras públicas o de educación, sino que el porcentaje que es regionalizado, esto es para cada región. Y que el país en su Parlamento tenga que debatir cuánto va a ser lo que va a las regiones y cómo se distribuyen las regiones. Tenemos que además no solo regionalizar los presupuestos, sino regionalizar los principales objetivos y metas. No debería ser suficiente que digamos, mira, queremos reducir la pobreza en promedio, en general. Deberíamos de ser capaces de tener metas regionalizadas en pobreza, en educación, en emprendimiento, etc. Un elemento clave. Es imposible que haya los planes o las estrategias de desarrollo regional a las que alude el presidente Lagos si los gobiernos regionales, las empresas, los actores sociales no tienen información sobre su región. Hoy día, insisto, es materialmente imposible saber cuántos pobres hay en cada comuna. Es imposible saber cuántos impuestos están siendo generados ahí. Es imposible saber montones de cosas. Entonces no podemos pensar en gobiernos y en sociedades regionales que hacen un mejor trabajo si tienen que manejar a ciegas y si no saben ni siquiera de dónde están ni de dónde vienen. Esas son, en resumen, la propuesta general y una muestra de algunas de las propuestas específicas que están en los documentos. Creemos que el país ha iniciado un proceso electoral, o sea, sabemos que ha iniciado un proceso electoral y en estos momentos es cuando en teoría deberíamos estar pensando y tomando las decisiones grandes de hacia dónde queremos ir. Gracias a los ciudadanos de Aysén, de Magallanes, de Calama, ¿no es cierto?, creemos que hoy día existe una oportunidad para que finalmente este tema esté efectivamente en la agenda. Y ese es el compromiso del programa. No termina aquí. Este proyecto Nueva Agenda Regional está diseñado para seguir no solo hasta el término de la elección, sino la instalación del nuevo gobierno a tratar de empujar estas ideas. Muchas gracias.